Buenos días, mi nombre es Antonio Aparicio, yo soy fellow de segundo año de cuidados intensivos. Bienvenidos otra vez a Aulas Abiertas y al programa de cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia. Vamos a comenzar a hablar hoy de hipertensión pulmonar del grupo 2. Esto con la intención de que comencemos a desarrollar, que continuemos en el desarrollo del tema de hipertensión pulmonar que venimos hablando todos estos días. Algunas de estas partes iniciales las vamos a desarrollar rápidamente porque muy probablemente no tengamos muchas diferencias con lo que hemos venido hablando durante las dos sesiones anteriores. La primera cosa, entonces ya la sabíamos, y es que la hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico, y como es un trastorno fisiopatológico y marca un grupo de enfermedades o múltiples entidades clínicas caracterizadas por un aumento de la presión arterial pulmonar que puede llevar a complicaciones cardiovasculares y respiratorias y muerte prematura. Así lo define el Journal de Respiratorio Europeo en el año 2019, y luego las guías la definen mucho más simple, lo definen como una presión de la arteria pulmonar elevada media por encima de 20 con unas resistencias vasculares pulmonares por encima de 3 Wood. Ya sabíamos y ya habíamos hablado anteriormente de que muchas de las definiciones y muchos de los manejos que conocemos de hipertensión pulmonar las conocemos asociados a una presión de la arteria media de 25, porque anterior a toda esta situación y a toda la evolución que hemos venido entendiendo de la hipertensión pulmonar y a los estudios adecuados de hipertensión pulmonar, nos dimos cuenta que realmente es por encima de 14 más o menos 3. Y con las dos desviaciones estándar nos da 20. Esa es la razón por la que los estudios nuevos ya se hablan, y desde las guías y el consenso sexto, o el sexto consenso, se habla de 20 de presión arteria media. Sin embargo, todas las conductas diagnósticas y terapéuticas, como son antiguas y son antes del consenso, y apenas los estudios están cambiando las definiciones, todo el diagnóstico y terapéutico se hace con 25. Entonces, la gran mayoría de pacientes que están entre 20 y 25 realmente no tienen manejo actualmente, como lo hemos hablado todas estas veces. Esta es la distribución que la hablamos desde la primera charla, y hoy nos vamos a centrar en este último grupo, en el más grande de todos, el que tiene el 80% de la epidemiología, el que está asociado a 4 millones de casos solo en Estados Unidos, y el que en Colombia está desarrollando más o menos entre el 70 y el 80% de la enfermedad. O pues muy probablemente sea como en el mundo, que es el 80%, pero en Colombia está estudiado así, y el grupo 1 y el grupo 2 son los que se llevan la gran mayoría del protagonismo. Vamos a hablar un poco sobre las diferencias en el factor hemodinámico, y es que la hipertensión pulmonar del grupo 2 tiene consideraciones particulares. Esas consideraciones particulares nos hablan de que la cardiopatía izquierda, que es la base principal de la enfermedad pulmonar asociada a falla cardíaca izquierda, como se debería llamar más que grupo 2, está asociada o es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. El factor hemodinámico fundamental que permite diferenciar la hipertensión pulmonar del grupo 2 de las otras es el aumento en las presiones del llenado izquierdo. Y esas presiones, o ese aumento de las presiones del llenado izquierdo, se pueden dar por diferentes cosas. Se pueden dar porque el ventrículo está disfuncional, o porque está hiperfuncional, o porque todo eso es disfunción. Si funciona bien o si funciona mucho, es disfunción. Y la otra cosa importante por la que puede suceder esto es porque hay una disfunción valvular. O sea, si hay una disfunción valvular o aórtica o mitral, esa presión asociada a la disfunción valvular puede aumentar las presiones de llenado de la arteria pulmonar, o las presiones medias de la arteria pulmonar. Es importante recordar entonces que el gradiente transpulmonar normal es menor de 12, y que las resistencias vasculares pulmonares son normales por debajo de 3 Woods. Esto entonces configura la situación de por qué o de cómo determinamos que el paciente tiene
una hipertensión pulmonar asociada a una falla cardíaca izquierda. Y lo vamos a ir hablando más adelante. La etiología entonces de la hipertensión venosa pulmonar puede deberse a una disfunción entonces del ventrículo izquierdo, una válvula mitral o aórtica enferma o una miocardiopatía. Esto, en caso de que tengamos pacientes pediátricos, que pues no es nuestro sitio de atención o nuestra población de atención, también puede estar asociado a trastornos o alteraciones de la formación de los grandes vasos. Entonces, pero pues de eso no vamos a hablar en el día de hoy. La estenosis mitral era la causa habitual de hipertensión pulmonar desde hace varias décadas. Y como ya habíamos venido hablando, cuando las presiones estaban por encima de 25 y creíamos que teníamos un corazón enfermo, lo primero que se intentaba buscar era la estenosis pulmonar, la estenosis mitral. Sin embargo, la causa actual más frecuente o más importante de hipertensión venosa pulmonar es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. O sea, tenemos pacientes que si usted le hace una ecografía, muy probablemente tengan un corazón conservado de toda su funcionalidad. Sin embargo, ya vamos a ir entendiendo algunas de las cosas de la fracción de eyección conservada y de cuándo esta fracción de eyección conservada genera disfunción e hipertensión pulmonar. El fenotipo entonces está asociado a dos fenotipos, al poscapilar aislado, en la que la presión de la arteria media se eleva únicamente por transmisión pasiva del aumento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo a la circulación pulmonar, y es la que se da principalmente asociada a una válvula o un miocardio enfermo, ¿cierto? Y la otra, que puede ser hasta el 40% de la hipertensión pulmonar asociada a disfunción ventricular izquierda, es la post y precapilar, en la que la presión de la arteria media se eleva porque no solo hay aumento pasivo de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, sino que además de eso puede estar asociado a enfermedad pulmonar arterial o venosa superpuesta. Y entonces aquí es cuando viene la situación de qué ventrículo es el que está predominantemente enfermo. Y lo sabemos y aquí estamos hablando principalmente del ventrículo izquierdo como la causa de la hipertensión pulmonar y nos vamos a centrar primero en esto, en el fenotipo ventricular izquierdo, en donde la cardiopatía izquierda es un espectro gigante desde la fracción de eyección conservada hasta la fracción de eyección severamente reducida, ¿cierto? Puede impactar en las presiones de la arteria pulmonar o pues de los vasos pulmonares. Pero puede haber otro espectro que es el del fenotipo ventricular derecho, donde eh, es un conjunto de pasos que van generando disfunción ventricular izquierda y que pueden generar hipertensión pulmonar. Y estos pacientes son aquellos pacientes que tienen por alguna razón, por una hipertensión del tipo 1 o por un tromboembolismo pulmonar, por cualquier cosa asociada a sus patologías previas, generar disfunción del ventrículo derecho. Esa disfunción del ventrículo derecho termina generando a posteriori una disfunción del ventrículo izquierdo y generando una combinación de las dos. O en el peor espectro de los casos, un paciente con hipertensión ventricular o con lesión ventricular izquierda que después de remodelamiento asociado a presiones altas en las arterias pulmonares durante mucho tiempo, terminan generando disfunción ventricular derecha por aumento de la poscardia. Y este es el peor de los casos porque es el de peor pronóstico y peor manejo. Aún el que poco tiene manejo realmente en la literatura actualmente. Vamos entonces a hablar de fisiopatología. Y cuando hablamos de fisiopatología, entonces estamos hablando de cambios estructurales ventriculares celulares, en donde la matriz extracelular eh, se altera y se cambia gran parte de la titina y del sarcómero lleno de titina se cambia por una titina mucho más débil, ¿cierto? En relación, o sea, la relación titina con el miocito o con la miocina es 1 a 1,
y en algunos casos comienza a convertirse en 2,1, 3,1, 4,1. Y esos valores de titina de 1,1 o 2,1 comienzan a reemplazarse con fibrosis o con colágeno. Eso hace entonces que el ventrículo comience a disfuncionar inicialmente de manera diastólica y por esa razón no hay fracción de eyección disminuida durante los episodios iniciales o durante los eventos iniciales. Posteriormente, ese ventrículo izquierdo eh, se deteriora y en el momento en que comienza a acumularse la fibrosis y la hipertrofia del miocardio comienza a suceder porque como obviamente tiene menos fuerza ese miocardio para poder mantener la fracción de eyección, tiene que hipertrofiarse. Cuando la hipertrofia sucede, cuando la fibrosis es el patrón eh, predominante dentro del miocardio, comienzan a disminuir la fracción de eyección. Y esta es la razón importante, esa es la razón crítica y fundamental, porque entonces cuando nosotros tenemos pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos o en hospitalización, donde la fracción de eyección ya se encuentra reducida y tiene una enfermedad cardíaca de base crónica ya, este paciente tiene una enfermedad de mucho tiempo, y no solo de mucho tiempo, sino de poca impacto en lo que vayamos a hacer. Y aunque todavía hay mucho para hacerle a estos pacientes, realmente tenemos menos arsenal para poder hacer y para poder recuperar su función cardiovascular. Por eso el profe Horacio nos insiste tanto durante la rotación que la fracción de eyección conservada o la falla cardíaca con fracción de eyección conservada es el problema del futuro, y el problema del futuro en cardiología. Y más que el problema del futuro, nos estamos dando cuenta que es el problema del presente. La fisiopatología, entonces, del grupo 2, entonces ya sabemos que pueden no producirse cambios vasculares primarios iniciales. Sin embargo, si hay remodelamiento de los capilares y de las arterias como consecuencia de la transmisión retrógrada del aumento de la presión venosa pulmonar. O sea, que aunque no tengamos una hipertensión del grupo 1 y aunque no tengamos toda la enfermedad basal del paciente para producir hipertensión del grupo 1, solo la falla cardíaca izquierda con fracción de eyección conservada y el aumento de las presiones de la arteria pulmonar comienzan a producir este remodelamiento y este cambio en la fisiopatología que ya tanto hemos estudiado durante estas 2 semanas. Esto es alrededor de 10 años, la figura de la derecha, donde hay hiperplasia y fibrosis. En 10 años posterior a que el paciente tiene fracción de eyección conservada, comienzan a presentarse los cambios histopatológicos y se comienza a presentar aumento del calibre, aumento del espesor, dilatación de los capilares pulmonares, edema intersticial, hemorragia alveolar y aumento del tamaño de los ganglios y de los vasos linfáticos. Esto entonces termina generando una hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima a nivel de los vasos. Y esta es la fase final, donde el paciente ya no solo tiene una arteria pulmonar con fibrosis, sino que la tienen reducida en diámetro. Y esa reducción de diámetro aumenta la poscarga del ventrículo derecho y termina en falla cardíaca derecha también. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2 o del grupo de falla cardíaca izquierda, la elevación de la presión arterial pulmonar puede considerarse una manifestación de la falla cardíaca con una respuesta vascular pulmonar normal. O sea, todos los pacientes que tenemos con falla cardíaca izquierda que tienen elevación de la presión de la arteria pulmonar, solo la elevación de la arteria pulmonar nos puede decir que este paciente tiene una falla cardíaca ya. Y esto debe ser nuestra primera alarma para decir este paciente hay que tratarlo adecuadamente y hay que manejarlo acertadamente. Cuando uno revisa entonces la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, ve este espectro. Y yo sé que la pseudonormalización de la falla cardíaca, del espectro de la velocidad de flujo ya no se considera. Sin embargo, este es el espectro en el que va avanzando los pacientes y tienen inicialmente una relación EA conservada, donde la onda E
es claramente superior a la onda A, ¿cierto? Luego viene la alteración inicial, que es la que más encontramos en nuestros pacientes, que es aquella donde la onda A supera la onda E en el tamaño, pero luego entonces con el aumento de las presiones de la arteria pulmonar y del flujo retrógrado y anterógrado, comienzan otra vez a elevarse las presiones de la onda E, hasta el punto en que se vuelve restrictivo porque la aurícula izquierda no puede ni siquiera tener, no tiene capacidad de eyección siquiera. Entonces, por esa razón, como no tiene capacidad de eyección, la onda A ni siquiera es capaz de medirse o se comienza a aplanar completamente. Entonces, el orden de esto es, primero tengo una aurícula muy buena, ¿cierto? Que no tiene que trabajar a contrapresión. Luego entonces viene un aumento de las presiones que hacen que la aurícula trabaje mucho más duro y por eso la onda A se eleva. Luego de eso entonces las presiones se vuelven tan resistentes ya que comienza la onda a trabajar a contrapresión nuevamente y comienza a disminuir el flujo que hay. Y por último, casi que no tiene capacidad de flujo y la onda es muy poco lo que puede hacer durante el llenado del ventrículo izquierdo. Esto entonces nos hace que la insuficiencia, o sea, eso termina generando una insuficiencia mitral funcional, una pérdida de la distensibilidad de la aurícula izquierda, y estos insultos hemodinámicos que son adicionales a lo que ya tenemos en el ventrículo izquierdo, promueven hipertensión auricular izquierda que se transmite de vuelta a la vasculatura pulmonar. O sea que la dilatación del ventrículo izquierdo y con la insuficiencia mitral inicial que sucede, que inicialmente será leve, pero posteriormente se convertirá en severa cuando el ventrículo izquierdo falle completamente, hace que el endotelio vascular pulmonar sufra más. Esto es entonces importante porque luego de mucho tiempo, todos los pacientes terminan en una combinación de pre y postcapilar, desarrollando enfermedad vascular pulmonar secundaria a la vasoconstricción y al remodelamiento patológico de vasculatura pulmonar. Estos pacientes con hipertensión pulmonar del tipo combinado, la hipertensión o la elevación de la presión de la arteria media es desproporcionada a la generación de la transmisión y el aumento en las presiones. Eso significa que uno no comprende cómo un ventrículo que sigue siendo funcional, y muy probablemente esto suceda entre el año 10 y el año 20 de enfermedad cardiovascular y de lesión y de falla cardíaca progresiva, un ventrículo izquierdo que sigue teniendo una fracción de eyección conservada o levemente reducida, tiene presiones pulmonares tan voladas. Y eso nos comienza a hacer pensar que el paciente muy probablemente tiene una hipertensión pulmonar combinada y que lo que puede tener este paciente es una enfermedad de tipo 1 asociada a la del tipo 2 de estos pacientes. Volvemos a tener pocos datos acerca del manejo de la hipertensión pulmonar asociada a la falla ventricular izquierda del manejo inicial en comparación con los pacientes del grupo 1. Y la gran mayoría de medicamentos, como lo vamos a ir desarrollando posteriormente, nos van a mostrar que no funcionan adecuadamente en la hipertensión pulmonar del grupo 2. Es entonces como la hipertensión pulmonar del grupo 2 genera hipertrofia medial, fibrosis intimal y trombosis in situ, que involucra todas las arterias pulmonares y los capilares pulmonares. Y aunque las lesiones plexiformes son el sello distintivo de la hipertensión pulmonar idiopática, rara vez se ven en la hipertensión pulmonar de características izquierdas. Sin embargo, el remodelamiento venoso pulmonar también se correlaciona con la gravedad de la hipertensión pulmonar. Y aquí tenemos una característica importante, y es que el paciente con falla cardíaca izquierda que genera hipertensión pulmonar, lo que inicialmente genera es una hipertensión venosa, mientras que el paciente del grupo 1 lo que realmente genera desde el principio es una hipertensión arterial. Y por eso el arsenal medicamentoso funciona también en el paciente del grupo 1 y el arsenal medicamentoso en el paciente del grupo 2 todavía está como en estudios. Eh,
nos hemos extendido entonces bastante en la parte de la fisiopatología y quiero avanzar un poco para que nos dediquemos a los estudios y al manejo de los pacientes. Sin embargo, quería traer esta imagen con la intención de que nos diéramos cuenta que todo en el corazón funciona en un circuito en serie. Y como funciona en un circuito en serie, las series se enferman o se alteran con todo lo que usted haga. O sea, si usted altera el corazón izquierdo, se altera el corazón derecho y así en igual proporción con la alteración del corazón derecho y el corazón izquierdo. Esto es lo final y es cómo sucede entonces y cómo cómo la aurícula derecha es la final y resultante que sufre después de la disfunción ventricular y cómo el corazón izquierdo, ¿sí pasó? No. Cómo el corazón izquierdo, sí, se termina, cómo el corazón derecho se termina alterando con toda la disfunción o el circuito pulmonar que pierde compliance. Esto nos hace darnos cuenta de que la fisiopatología es secuencial y es de transmisión retrógrada. Esto hace entonces saber que en el espectro de la falla cardíaca podemos encontrar un paciente con falla cardíaca izquierda que termina progresando a una falla cardíaca congestiva o bilateral asociado a un solo evento que le generó la lesión en el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Cuando comenzamos a evaluar nuestros pacientes, entonces lo importante de la evaluación es que tenemos que buscar los pacientes tempranamente y ya lo sabemos por qué, porque muy probablemente el paciente tardío tenga muy pocas posibilidades de actuar y de gestionar. Sin embargo, lastimosamente, los pacientes que tienen falla cardíaca con disfunción diastólica, que desde los 30 años son más o menos entre el 5 y el 10% de los pacientes o de las personas que están ambulatorias, no producen síntomas. Y estos síntomas que son los relacionados a la falla cardíaca, como la disnea, la fatiga, los signos de edema pulmonar o los signos de edema periférico, son una cosa tardía. Y nos tocaría sentarnos aquí a discutirlo pues mucho tiempo y podríamos tener una revisión solo de eso. Por eso estas características se discutirán por separado, se discutirán en caso de que vayamos a revisar en algún momento falla cardíaca. Sin embargo, distinguir a los pacientes con hipertensión pulmonar postcapilar aislada de los pacientes con hipertensión pulmonar combinada son la base y nuestra importancia como médicos cuando tenemos y nos acercamos a este grupo de pacientes. La gran mayoría de pacientes que tienen hipertensión pulmonar postcapilar aislada se comportan, pues el gran grueso de estos pacientes son aquellos asociados a la lesión ventricular izquierda. Mientras que si tenemos una postcapilar y precapilar, nos toca buscar causas que estén generando la hipertensión precapilar y causas que estén generando la hipertensión postcapilar antes de decir que este paciente lo que tiene es una combinada asociada a una lesión ventricular izquierda. Cuando entonces estamos hablando de los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar combinada, entonces estos pacientes progresan a lo largo de un espectro clínico que puede ser desde la falla cardíaca izquierda aislada con función ventricular derecha normal hasta un síndrome de falla cardíaca derecha con distensión venosa yugular, ascitis, edemas periféricos y hay hallazgos ecocardiográficos que incluyan ventrículo derecho dilatado y disfuncional. Además de eso, podemos encontrar aplanamiento septal, aplanamiento interventricular y regurgitación tricuspidia como hallazgos importantes. Sin embargo, este es el punto no inicial que debemos discutir. Aquí lo que debemos discutir es cómo abordar el paciente desde el manejo inicial. Y siempre el electrocardiograma debe ser el punto inicial de manejo de nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular de cualquier índole. Y un electrocardiograma se obtiene
en estos pacientes y podemos encontrar hallazgos que son inespecíficos, pero que nos deben activar el pensamiento y activarnos la manera de buscarlo o de buscar la falla cardíaca izquierda de manera activa. Y es aquellos pacientes que tienen signos inespecíficos de falla cardíaca, de hipertrofia ventricular izquierda, aquellos pacientes que tienen bloqueos de ramas, aquellos pacientes que tienen desviación del eje hacia la derecha y aquellos pacientes que por alguna razón presentan fibrilación auricular. Debe levantarnos la sospecha y hacernos pensar que este paciente probablemente está generando una hipertensión pulmonar y está generando además de eso una falla cardíaca combinada o una hipertensión pulmonar combinada precapilar y poscapilar. Podemos encontrar cardiomegalia en la radiografía de tórax y este también es un estudio base de todos los pacientes de origen cardiovascular o pulmonar. Y la radiografía de tórax, aunque nos da muchas herramientas desde lo cardiovascular, nos da muchas más herramientas desde lo pulmonar. Y eso es importante porque cuando la radiografía de tórax es normal, muy probablemente deberíamos pensar que este paciente no está cursando con una combinada, porque las combinadas son generalmente asociadas, o en el 90% de los casos, están asociadas a alteraciones en la radiografía de tórax. ¿Cuáles? Cefalización del flujo, derrames pleurales, algunos están asociados a agrandamiento, signos sugestivos de agrandamiento del ventrículo izquierdo, y además de eso, pues el EPOC y todas estas cosas nos pueden orientar hacia que no estamos cursando con un ventrículo izquierdo enfermo, sino que lo que estamos cursando es con una tipo 3, con una tipo 1, con una tipo 4. Pero bueno, ¿cuándo sospecharlo? Siempre que haya falla cardíaca izquierda, siempre que haya enfermedad valvular mitral o aórtica. En estos dos casos, estos pacientes, y ya lo habíamos discutido en la primera sesión, el profe Palacio había hecho una pregunta muy interesante de qué pacientes del espectro de hipertensión pulmonar se merecían un cateterismo o deberían hacer un cateterismo. Con el valor tan absurdo del que el 40% de los pacientes tienen enfermedad combinada, yo todavía estoy, sí, ya llegué allá, tienen enfermedad pulmonar combinada, hay que pensar que si este 40% de los pacientes no solo tiene un unifactorial causal de que tiene enfermedad pulmonar, pues el cateterismo debería ser el paso siguiente después de que lo sospecho. Y entonces, en todos los pacientes que hagan falla cardíaca izquierda de cualquier índole, que tengan enfermedad valvular mitral o aórtica, o que tengan una relación IA alterada en cualquier grado, esto nos hace pensar que tenemos que estudiar a este paciente. Y este es el paciente que se le hace cateterismo. El cateterismo, entonces, cardíaco derecho, entonces se hace y si llegamos a encontrar signos claros en el cateterismo de que el paciente está cursando con una hipertensión pulmonar, no debemos dudar de ese cateterismo, sino que debemos comenzar a actuar en este paciente. Sin embargo, hay unos pacientes como aquellos que cuando se les hace una ecografía una ecocardiografía por cualquier motivo, encontramos que la presión sistólica de la arteria pulmonar está por encima de los 35 milímetros, también debemos pensar que este paciente tiene una hipertensión pulmonar asociada a una falla cardíaca izquierda. Aquellos pacientes que tienen dilatación del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, que tienen disfunción del ventrículo derecho, que tienen regurgitación tricuspidia o que tienen aplanamiento central interventricular son el último espectro y son el espectro final del manejo. Por eso estos pacientes sí deben ser estudiados ya. ¿Y qué nos dice la ecografía? La ecografía nos dice entonces que a nivel de los ventrículos hay una relación entre el diámetro basal del ventrículo izquierdo y derecho por encima de 1. Que también puede haber aplanamiento del tabique interventricular con una excentricidad ventricular izquierda que supere el 1.1 en sístole o en diástole. Que a nivel de la arteria pulmonar el tiempo de aceleración Doppler de la salida del ventrículo derecho está por debajo de 105 y hay una muesca sistólica, eso nos debe hacer pensar. Y si hay una velocidad de regurgitación pulmonar
mayor, o sea, con una temprana pues y mayor de 2.2 metros por segundo, también nos tiene que hacer pensar que este paciente está enfermo. Y luego, cuando comenzamos a hacer el protocolo VEXUS, que ya lo conocemos muy bien y que hemos ido estudiando, uno en la ecografía debería hacer algo de protocolo VEXUS, en la ecocardiografía debería hacer algo de protocolo VEXUS y debería buscar la cava principalmente. Y si esta cava está por encima de 21 milímetros, sin que haya colapso inspiratorio, o que además de eso hay colapso inspiratorio, pero hay flujo Doppler retrógrado, estos pacientes están cursando con una hipertensión a nivel de la vena cava y muy probablemente sean asociadas a una disfunción ventricular. Lo último que nos debe hacer pensar en las cosas son los tamaños de las cavidades. Y el tamaño de la cavidad de la aurícula izquierda cuando está por encima de 18 o de la arteria pulmonar cuando está por encima de 25 nos hace pensar que este paciente tiene signos indirectos ecográficos de hipertensión pulmonar que habría que relacionarlos con el cateterismo cardíaco. ¿Me atrasé? Bueno, eso es. Disculpe, profe. Bueno, ahí está el resumen. Creo que estaba trazado en las imágenes respecto a eso. Y por último, entonces, ¿cuándo realizar el cateterismo derecho? El cateterismo derecho, entonces, ya sabemos cuando tenemos sospechas de que hay una clara que de lo que ya discutimos anteriormente, y en caso de que la presión de la arteria pulmonar se estime por ecografía o la sistólica de la arteria pulmonar se estime por ecografía menor de 35, pero que sigamos pensando que este paciente puede tener características de pacientes con hipertensión pulmonar precapilar o postcapilar, estos pacientes requieren valoración con cateterismo para determinarlo. Y si en caso de que haya disfunción ventricular izquierda o derecha y creemos que es la causa que este paciente esté generando hipertensión pulmonar a nivel de la ecografía, o que estemos considerando terapias avanzadas en la falla cardíaca de estos pacientes, como son los dispositivos de asistencia ventricular, definitivamente estos pacientes deben ser llevados a cateterismo. Aquellos pacientes que tienen regurgitación tricuspidia moderada, grave o severa deben tener cateterismo cardíaco, y aquellos pacientes con agrandamientos biauriculares o fibrilación auricular se sugiere, y es una sugerencia desde las guías 2A, hacerles cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué nos dice el cateterismo cardíaco derecho? Entonces ya lo conocemos. Presiones medias de la arteria pulmonar por encima de 20, con una presión en cuña por encima de 15. Sin embargo, las guías, el sexto consenso de hipertensión pulmonar que salió en el año 2019, muchas de las recomendaciones las hacen simplemente con que el paciente tenga una hipertensión pulmonar con una media por encima de 25, sin que tenga la cuña elevada. Ese paciente debe ser manejado como una hipertensión pulmonar. ¿Y qué nos diferencia entonces esa hipertensión pulmonar de los pacientes que no tienen falla cardíaca? Principalmente que los pacientes con falla cardíaca se eleva la cuña. Y si uno tiene la cuña por encima de 15, definitivamente este paciente tiene una disfunción ventricular izquierda, que es la que sea muy probablemente causal de la disfunción o de elevación de las presiones de la arteria pulmonar. Ahora, si lo que uno tiene es una falla cardíaca izquierda combinada, o sea, combinada con una lesión de la arteria pulmonar, entonces uno debe pensar que estos pacientes lo que se comienza a elevar son las resistencias. Y si las resistencias están por encima de 3 unidades Wood, muy probablemente este paciente, unido a la presión de la arteria pulmonar por encima de 20 y unido a una cuña por encima de 15, nos hace pensar que este paciente tiene unas características del árbol pulmonar asociado a una lesión del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos dicen las pruebas? ¿O qué nos dice el consenso? El consenso entonces nos habla de que podríamos uno en el cateterismo, un cateterismo adecuado debería hacerse con gradiente transpulmonar además, con la presión en cuña que la hemos hablado ya,
y que además de eso debemos también medir la presión diastólica y reportarla, porque la presión diastólica es la que nos va a permitir determinar si estos pacientes son respondedores al tratamiento. Y esto es muy bonito porque significa que si tenemos un valor inicial y le colocamos los medicamentos, que definiremos cuáles ahora más adelante, y además de eso la presión diastólica mejora, muy probablemente este paciente se beneficia de continuar el manejo para hipertensión pulmonar, que ya definiremos y hablaremos más tardíamente. Listo, tenemos presión en cuña por encima de 15, no hay discusión, no hay que hacer pruebas de reactividad pulmonar ni pruebas de provocación. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que están entre 3 y 15, sobre todo aquellos que tienen fracción de eyección preservada, que hay que buscarle activamente o provocar la hipertensión pulmonar o intentar provocársela, pues, con la intención de que el paciente, en caso de que eleve las presiones de la cuña pulmonar con el ejercicio o con el ecoestrés, o con el estrés, pues estos pacientes deben ser manejados como del grupo de hipertensión pulmonar asociado a falla cardíaca izquierda. Esto es muy importante porque nos mete un 20% más de pacientes al manejo, y eso es lo que probablemente ayude a que esos pacientes nunca progresen hacia la falla cardíaca bilateral, congestiva, con todos los síntomas que pueden generar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de provocación? Entonces ya no se hace con una presión de 15, sino que usted le puede colocar líquidos, o sea, puede generar estrés sobre el ventrículo derecho. Ese estrés sobre el ventrículo derecho con un bolo de 500 de líquidos debe elevar la cuña por encima de 18, o en caso de que usted esté poniendo al paciente en una banda, la cuña debe elevarse por encima de 25 en caso de que sea ejercicio supino, y cuando es ejercicio vertical debe ser una cuña por encima de 20. Listo. Entonces, no olvidar que todos los pacientes que se les determina que tienen una hipertensión combinada, debe descartarse la hipertensión del grupo 1. Y dentro de las hipertensiones del grupo 1, no olvidar hacerle pruebas de VIH a estos pacientes, pruebas de función hepática para determinar la hipertensión arterial pulmonar asociada a hipertensión portal, ANAS, para determinar ANAS, ANCAS, pues buscar enfermedades del tejido conectivo. Y en caso de que usted sospeche que este paciente lo que puede estar cursando es con un TEP, debe hacer una gamografía de ventilación perfusión con la intención de buscar tromboembolismo crónico como la causa. Ahora sí, vamos a avanzar sobre el tratamiento y nos vamos a dedicar estos 15 minuticos al tratamiento y a mostrar los estudios rápidamente. El pilar del tratamiento es entonces el manejo de la falla cardíaca. Y la falla cardíaca debe ser una falla cardíaca manejada y optimizada para cada uno de los pacientes, con control del ritmo, con control de la frecuencia, con adecuado manejo antihipertensivo y con evitando los edemas y los síntomas. Y el paciente se considera adecuadamente tratado cuando el paciente deja de tener síntomas, por al menos 6 meses. Ese es el punto donde usted dice, este paciente está adecuadamente tratado para mi falla cardíaca y muy probablemente no necesita hacerle nada más desde la parte del manejo de la falla cardíaca y de la hipertensión pulmonar. Este estudio, que son 559 pacientes, tenían una estenosis mitral reumática, se le sometieron a valvuloplastia percutánea. Pero antes de la valvuloplastia percutánea, lo que le hicieron fue manejo optimizado de falla cardíaca. Y imaginen que el grupo de pacientes que que tenían estenosis mitral severa, que luego de que se trataron, bueno, ¿cómo hicieron el estudio? Lo hicieron optimización y no optimización de la falla cardíaca. En los pacientes que se optimizó la falla cardíaca, 200 y pico de pacientes que se les optimizó la falla cardíaca y a los 6 meses se le hizo valvuloplastia, estos pacientes mejoró tanto la falla cardíaca que la valvuloplastia fue exitosa en el 100% de las ocasiones. Y la hipertensión pulmonar se revirtió en el 95% de las ocasiones. Mientras que en el paciente de falla cardíaca que no se optimizó su falla cardíaca,
solo fue exitosa la valvuloplastia y la reversión de la hipertensión pulmonar en un 30% de las ocasiones. O sea que el valor es tan abismal, la diferencia es tan abismal que no hacerle un manejo de falla cardíaca aún al paciente valvular significa que usted está incurriendo en un mal manejo, ¿cierto? Ahora, los pacientes con dispositivos de asistencia ventriculares o aquellos pacientes que se van a beneficiar de dispositivos de asistencia ventriculares. ¿Cuáles son? Aquellos con fracciones de eyecciones severamente reducidas y muy sintomáticos a pesar del manejo. Estos pacientes, obviamente, como ya tenían una disfunción ventricular tan severa, la presión pulmonar sistólica cayó de 29 a otra vez normalizada prácticamente. Entonces estos pacientes tenían presiones pulmonares medias de 10, de 8. ¿Eso significaba que el paciente no estaba hipertenso pulmonar? No, eso no significaba eso. Eso significaba que el ventrículo estaba tan disfuncional que ni siquiera le daba para poder elevar las presiones de la arteria pulmonar. Estos pacientes se metieron entonces en este grupo de pacientes que tenían presiones medias normales, que tenían disfunción ventricular con fracciones de eyecciones severamente reducidas, que iban a ser llevados a dispositivos de asistencia ventriculares. Se les hizo manejo de falla cardíaca y se les hizo manejo de falla cardíaca hasta optimizarlos. ¿Cómo se optimizó? Con unas resistencias de la arteria pulmonar que dieran por debajo de 167 dinas. O sea, que tuvieran menos de 3 watts. En ese momento se les colocó el dispositivo, cuando las resistencias estaban por debajo de 167 dinas. Y cuando se les colocó el dispositivo, o tan llamativo, los pacientes no volvieron a generar hipertensión pulmonar asociada al buen funcionamiento del ventrículo asociado al dispositivo. Eso entonces nos hace pensar también que aún los pacientes con fracciones de eyecciones severamente reducidas y aquellos pacientes que van a ser llevados a dispositivos de asistencia ventriculares, esos pacientes no se pueden sacar del manejo y deben utilizarse también y optimizárseles el manejo de falla cardíaca. Pero bueno, a lo que queremos saber, ¿qué pacientes entonces les damos terapia vasodilatadora? Este estudio, el desafío de la terapia vasodilatadora es preocupante porque muy probablemente casi que ningún paciente que se optimice el manejo de falla cardíaca van a necesitar terapia vasodilatadora. Sin embargo, aquellos pacientes que van a ser llevados a trasplante muy probablemente lo terminen necesitando, con la intención de reducir la sintomatología de estos pacientes y pues mantenerlos vivos hasta que llegue el trasplante. Esto entonces nos hace pensar que el gran candidato para terapia vasodilatadora es aquel paciente que tiene hipertensión pulmonar de origen combinado, o sea, aquel paciente que tiene pre y postcapilar, aquel paciente que tiene gradientes transpulmonares por encima de 15, que tiene resistencias por encima de 3 Wood y que tiene cuñas por encima de 15, pero miren lo importante, tienen que tener sistólicas buenas. Porque si este paciente tiene sistólicas bajas y lo voy a vasodilatar, pues muy probablemente lo meta en falla cardíaca asociada a esto, ¿cierto? ¿Cómo se comienza o cómo se prueba? Tengo el paciente en la unidad, tengo el paciente en una unidad cardiovascular y le puedo iniciar nitroprusiato intravenoso. Luego de que se le inicia el nitroprusiato intravenoso, entre 6 y 15 minutos posteriormente, vuelvo y mido las presiones, mido el gasto y mido la cuña. Si el nitroprusiato entre 0.25 y 1 microgramo llegan a normalizar la presión de la arteria pulmonar, principalmente la sistólica, con disminución de las resistencias pulmonares y con disminución de la cuña, pero sin disminución de la presión arterial sistólica, este paciente muy probablemente es un paciente que es reversible y que se beneficia de la utilización de medicamentos para disminuir la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuál es el sugerido? El óxido nítrico. ¿Por qué el óxido nítrico? Porque el óxido nítrico es como ya hicimos el test con nitroprusiato, el nitroprusiato y el óxido nítrico comparten vías para la vasodilatación pulmonar.
Y como yo no puedo dejar un paciente con nitroprusiato toda la vida, ¿cierto? El óxido nítrico sí lo puedo ir titulando entre 20 y 40 partes por millón, mientras que la adición al sildenafil, y ya vamos a estudiar a ver si el sildenafil realmente se beneficia en todos los pacientes o no. Esto entonces nos lleva a que la presencia de la reversibilidad de la hipertensión pulmonar de origen combinado no debe confundirse con la reversibilidad clásicamente asociada al paciente que tiene hipertensión pulmonar arterial del grupo 1. Esto entonces nos hace pensar que son dos espectros diferentes que comparten vías fisiopatológicas parecidas y que por eso podemos manejarlos muy parecidamente. Pero si nos damos cuenta, siempre están basados en la optimización de la falla cardíaca como manejo basal. Y entonces, ¿qué terapias dirigidas tenemos? En estos momentos tenemos fuertemente recomendado no iniciar terapias dirigidas en el paciente con hipertensión pulmonar del grupo de falla cardíaca izquierda y que tienen hipertensión pulmonar de origen capilar. Y esto es una recomendación, uno ve en las guías, en el sexto consenso, y dicen no le coloca ningún paciente manejo a menos que tenga una precapilar asociada o que tenga una combinada. Y entonces aquí es cuando comenzamos. Tenemos unos pacientes con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, yo no sé por qué coloco ese ahí, fosfodiesterasa 5, donde se sugiere iniciar en el paciente que tiene hipertensión combinada, que ya cumplió los criterios para reversibilidad, debe arrancarse de sildenafil 20 miligramos 3 veces al día. Estos pacientes son aquellos pacientes que cumplen la regla del 20-20-10-5. ¿Qué es el 20-20-10-5? El gradiente transpulmonar de 20, la cuña por debajo de 20, el gradiente de presión pulmonar diastólica por encima de 10 y las resistencias por en 5 unidades Joule. Este es el paciente que más se beneficia. Hay algún grupo de estudios o hay unos grupos de estudios que están mostrando que también se beneficia de aquel paciente que tiene resistencias entre 3 y 5. Sin embargo, el de los estudios importantes con sildenafil es el de 5 de más de resistencias. ¿Cómo se debe iniciar? Usted debe iniciar el óxido nítrico inhalado, comienza el manejo con el óxido nítrico e inicia el sildenafil concomitantemente. ¿Por qué? Porque usted no puede suspender el óxido nítrico hasta que no tenga el sildenafil colocado, porque la probabilidad de generar hipertensión de rebote es mucho más alta. ¿Qué nos dicen las guías o qué nos dice esta revisión? Esta revisión fue a aquellos pacientes que iban a ser llevados a soporte ventricular, además asociado. En estos pacientes que cumplían los criterios anteriormente descritos y que además iban a ser llevados a soporte ventricular, también se benefician del sildenafil como manejo para evitar principalmente las recaídas antes de la implantación del soporte ventricular. El otro medicamento es el epoprostenol. Este medicamento, que es una prostaciclina intravenosa, se comenzó a estudiar o se hizo ese estudio con 471 pacientes con fracción de eyección reducida y falla cardíaca asociada a ventrículo izquierdo, que tenían además de eso hipertensión pulmonar combinada. Y miren que no hemos hablado nunca de hipertensión pulmonar solo postcapilar. Sí, solo postcapilar. Siempre estamos hablando de hipertensión combinada como la causa o el manejo con estos medicamentos. No solo el medicamento no generó beneficio, y no sé cómo mostrarles la tablita no solo no nos mostró beneficio, sino que en algún grupo de pacientes que no se pudo identificar como las características de estos pacientes, la gente se moría más. O sea, el epoprostenol no es un buen medicamento para manejar en el paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 2. Cuando comenzamos entonces a buscar los nuevos medicamentos que están en el manejo de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 y que los queremos extrapolar a los pacientes del grupo 2, entonces encontramos este primer estudio. Esto es un metaanálisis donde cogieron varios estudios con Boncentan y los juntaron en uno solo. Estos lograron entonces recopilar
Pilar 1.613 pacientes. Estos pacientes tenían una clase funcional 3B, A4 de la NIJA y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menor del 35%. Fueron asignados al azar para recibir entonces Boncentan o placebo durante una media de 1.5 años. Y llamativamente, el Boncentan, y aquí se los quiero mostrar, ya les voy a mostrar el Boncentan. No, me pasé. El Boncentan no, ¿dónde está el mouse? El Boncentan no mejoró la sobrevida de estos pacientes, pero sí mejoró una cosa, síntomas. Y en esto hemos sido como recalcitrantes durante estas 2 semanas previas, y es que los pacientes que tienen menos síntomas, aunque usted no les mejore la sobrevida, pues su intención como médico es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y el estado funcional, y pues evitar las recaídas al hospital. Eso entonces nos hace pensar que en algún grupo, principalmente en este grupo de pacientes, que son los que tienen fracción de eyección severamente reducida, y que no mejoraron con la terapia previamente instaurada con sildenafil y que siguen teniendo síntomas, muy probablemente esos son los pacientes que se pueden elegir para administrarle Boncentan para el manejo. Macitentan, entonces se hizo un estudio, porque bueno, si Boncentan funciona, muy probablemente Macitentan también funcionará. Y el estudio se hizo que se llama el ensayo Melody, con 63 pacientes con las características muy parecidas a los del Boncentan. Y se encontró no solo que no mejoraba la sintomatología igual que Boncentan, sino que estos pacientes se morían más. O sea, que Macitentan no es el manejo de los pacientes que tienen falla cardíaca y que quiero mejorarle los síntomas de estos pacientes. Volvemos entonces a la fosfodiesterasa 5 porque es el único que nos ha mostrado beneficios. Y entonces vamos a buscar los estudios y faltan 5 minuticos para dar paso a las preguntas. En el sildenafil entonces nos mostró impacto favorable no solo en la calidad de vida, no solo en la recurrencia de síntomas, sino en el test de caminata. Nos mejoró además de eso las presiones en cuña de la arteria pulmonar, nos mejoró además de eso las presiones medias de la arteria pulmonar. Y miren lo bonito de este estudio con sildenafil. El sildenafil nos mejoró, y déjenme ver si lo logro ampliar porque quiero que veamos esta imagen. El sildenafil nos mostró que los pacientes con pero ya se lo muestro, sí. Quiero mostrarles porque los pacientes que se les administró sildenafil, que son los de cuadritos negros, miren la presión del ventrículo derecho. Cayó significativamente de 25 a casi que 10. Eso significa que el sildenafil realmente lo que hizo es que mejoró la sobrevida. ¿Y dónde está? Ya les busco la de sobrevida. La de sobrevida es esta última, mejoró la sobrevida de estos pacientes a niveles de casi los pacientes normales. Y no solo eso, sino que la presión de la arteria pulmonar y la elastancia de la arteria pulmonar se volvió casi que igual a la de los pacientes previamente sanos. Eso entonces nos hace pensar que el sildenafil es casi que el único armamento terapéutico que tenemos y que debe ser instaurado rápidamente en los pacientes que optimizamos su falla cardíaca y que además de eso tienen hipertensión pulmonar. Listo. Este es otro estudio que mostró cómo la fosfodiesterasa 5, los inhibidores de fosfodiesterasa 5, mejoraban la capacidad para el ejercicio y el estado funcional de estos pacientes. Y los pacientes con fracción de eyección reducida, que se les colocaba terapia completa de falla cardíaca y que se les adicionaba sildenafil cuando hacían hipertensión pulmonar, lograron disminuir de un 3B a un 2, no, de un 4 a un 2 y de un 3B a un 1. O sea que estos pacientes muy probablemente a pesar de tener fracción de eyección reducida, se volvieron pacientes completamente funcionales. Estos son más estudios, yo creo que en aras del tiempo y de la demostración y de la discusión, en caso de que llegue a salir una pregunta asociada a estos estudios, pues se los mostraré,
pero es más demostración de que el sildenafil funciona y que disminuye, no solo mejora la funcionalidad de los pacientes, sino que funciona y mejora la función cardiovascular de estos pacientes. Aquí este es el último que les quería mostrar, donde cómo la sobrevida se mejoraba severamente en aquellos pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección reducida. No sé qué más quieran discutir, qué queramos discutir, y abrimos el espacio. Bueno, profe, mire, las guías, bueno, sí, hay un editorial, hay un editorial muy bonito sobre estos estudios donde ellos decían que había 3 características importantes con el sildenafil que hacían por qué razón funcionaba. Lo primero es porque el paciente que tiene hipertensión combinada tiene en parte una reactividad pulmonar inicial buena, ¿cierto? Y el sildenafil tiende a dilatar la arteria pulmonar y cuando la dilata no solo no solo mejora la poscarga del ventrículo derecho, sino que mejora la precarga del izquierdo. Y eso hace que el ventrículo izquierdo tenga un acople ventricular arterial mucho mejor. Mejora la poscarga del ventrículo derecho, o sea, la disminuye, y mejora la precarga del ventrículo izquierdo, o sea, mete al ventrículo izquierdo, sí, claro, la disminuye también. Entonces mete al ventrículo izquierdo que estaba en la fase final del trabajo, lo vuelve a llevar al punto de trabajo ideal. Y ese ventrículo, por esa razón, tiende a mejorar su fracción de eyección con sildenafil solo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la vasodilatación que genera el sildenafil, ¿cierto? También disminuye o sea, mejora el acercamiento del ventrículo izquierdo y disminuye la insuficiencia mitral. Al disminuir la insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo comienza a aumentar la fracción de eyección. Y no solo la fracción de eyección, sino el volumen stroke que hace. Exactamente. Entonces, eso hace que, obviamente, al mejorar el gasto cardíaco, pues mejora la sintomatología de los pacientes. Y por último, y no menos importante, el sildenafil hay como el ventrículo izquierdo se descargó, ¿cierto? Nuevamente el septum se aplana, o sea, vuelve a su lugar de trabajo. Y todo el trabajo que hace el ventrículo izquierdo mejora la funcionalidad del ventrículo derecho. Eso hace que el ventrículo derecho también mejore su volumen stroke y al mejorar su volumen stroke también mejora la perfusión miocárdica de estos dos. Eso es lo que hace el sildenafil a nivel del manejo. No, profe, no hay nadie. A mí sí me gustaría hacer una apreciación con respecto a algo que contaba Antonio sobre el test de provocación, que cuando uno hace el test de provocación, más que retar al ventrículo derecho, es retar en este caso al ventrículo izquierdo la tolerancia a ese volumen de estrés, que sería el test de provocación. O sea, que cuando uno hace el test de provocación, en este escenario es para evaluar qué tanto rendimiento genera el ventrículo izquierdo a ese reto, y eso es lo que nos hace pensar de que hay disfunción del ventrículo izquierdo y que aumenta la presión en cuña pulmonar. Entonces, porque se había dicho lo contrario. Aunque Antonio no lo dijo ahí específicamente, pero sí durante toda su conferencia hizo énfasis en algo que me parece muy importante dejar en claro.